Algunos califican este fallo como inéditos, una sentencia que favorece a un tomador de créditos UVA en su reclamo y se produjo en la justicia mendocina y bien podría marcar un precedente y en sus considerandos quien hizo justicia le pide a las autoridades hay que rever este asunto porque así como va la situación va a desencadenar siempre en el mismo lado, la imposibilidad de hacer frente por parte de los tomadores de cumplir con ese compromiso. Vanina Vitale con los detalles. La provincia de Mendoza ya cuenta con la primera sentencia del país en favorecer a una persona que sacó un préstamo hipotecario que se actualiza a través de los UVA. El hombre mendocino entendió que en el futuro le iba a resultar imposible pagar las cuotas. Vamos a repasar año por año qué fue lo que ocurrió en este caso particular que se replica en más de 100.000 a nivel nacional. En el 2017, este hombre de 45 años, oriundo de Luján de Cuyo, decidió ampliar su vivienda y para eso pidió un préstamo hipotecario al banco francés de 1.200.000 pesos. Actualmente esa deuda supera los 7 millones de pesos, pero como lo sacó a 180 cuotas, en el año 2033, pagando la última cuota, su deuda se completaría a los 60 millones de pesos. Esto se logró gracias a peritos contables que determinaron e hicieron la proyección sobre cómo vienen aumentando los créditos UVA, en cuánto terminaría la deuda de 1.200.000 pesos que inicialmente había comenzado de esa manera. Vamos a ver qué resolvió este fallo. Que la deuda debe retrotraerse a agosto del 2019. Porque ese mes y ese año fue el momento en que se aplicó el primer congelamiento. La justicia entiende que en ese mes el gobierno nacional, aplicando un congelamiento, asumió que el sistema tenía una falla y que ya estaba ocasionándole problemas a los deudores. Es por eso que esa deuda actual de 7 millones de pesos pasaría a los 2.270.000 pesos. Habrá que hacer una reliquidación también por parte de peritos contables del Poder Judicial para que posteriormente y hasta que se cancele la deuda, se actualice únicamente a través del coeficiente de variación salarial con un tope anual del 4,9%, cuando actualmente por año los créditos UVA han subido hasta más del 100%. Vos sabés, Vanina, que cuando hablaba del CBS, como se conoció en su momento, y que involucró a aquellos tomadores de créditos antes de la especificación de sus deudas en dólares. Estoy hablando en la caída de la Rúa, la devaluación de Duhalde y esto de volver a poner cada cosa en su lugar. Los tomadores de créditos se movían entre dos variables. Me hizo acordar mucho y seguramente muchos en casa estarán recordando de lo que estamos hablando. Muchos sacaron créditos hipotecarios a valor dólar. El dólar se dispara. Salimos de la convertibilidad y había que indexar esos créditos. En algunos casos, por el SER, coeficiente de evaluación de referencia o algo por el estilo. Y por el otro lado, que es el que terminó primando, es el coeficiente de variación salarial. En aquellos años, muchos de esos créditos fueron prorrateados en 12 meses más, 24, 36 meses más, entendiendo que el impacto de la salida de la convertibilidad hacía verdaderamente imposible asumir el compromiso de pago. Y esto suba, a muchos les vino a recordar aquella vieja historia, que tomando 1.200.000, 180 meses después debían pagar en los términos que hoy se maneja la economía y de acuerdo a los porcentajes de indexación, 60 millones. 60 millones. La justicia avaló esa proyección indicando que era correcta y que a futuro a este hombre se le iba a complicar. Por eso la importancia de este fallo, porque obliga a un banco a renegociar. Se le había dado la posibilidad de renegociar sin la necesidad de sentencia, pero como no respondieron, hubo un fallo.
Es un fallo que, si bien no se aplica a todo el universo de hipotecados UBA, trae mucha tranquilidad y una cierta esperanza, porque ya la justicia de la provincia de Mendoza está reconociendo el problema de sobreendeudamiento que generan estos créditos en el mediano y el largo plazo, y la posibilidad sobre todo de que los hipotecados pierdan su vivienda única y familiar, que es un derecho constitucional que debe estar protegido por el Estado Nacional y que hasta la fecha no está ocurriendo, no está esta protección, sino que el Estado está haciendo oídos sordos a todos los reclamos y ahora a los fallos también. Esta sentencia puede sentar un precedente para el resto de las personas que quieran realizar demandas similares en el país. Tengamos en cuenta que esto, al ser una solución de tipo judicial, es una solución individual, solamente soluciona el caso de la persona que demandó. La realidad es que la sentencia está redactada en términos muy genéricos y la propia jueza que la dictó, la doctora Cecilia Landaburu, reconoce la dimensión social del conflicto, o sea, que no es solamente un caso particular, que hoy en día tenemos un consumidor que no puede pagar, sino que son miles de familias a lo largo y ancho del país las que podrían verse afectadas por este sistema. La única solución viable para la totalidad, para todo el colectivo de consumidores con un crédito en UBA, que puede ser hipotecario, prendario o personal, es una ley. Las leyes tienen que salir del Congreso de la Nación. O si no, resoluciones del Poder Ejecutivo que no tiendan solamente a un congelamiento o un alargamiento de cuotas, sino que solucionen el fondo del asunto, digamos, la cláusula de actualización en unidades de valor adquisitivo que tienen estos contratos. Es un caso individual. La justicia ha resuelto la situación de este hombre de 45 años. ¿Y qué pasa con los demás? La cantidad de personas que nos están mirando y que se preguntan, ¿y yo qué hago? A mí también se me va a complicar el año que viene pagar el crédito UBA. Es por eso que la jueza, con muy buen criterio, hizo un llamado de atención al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, indicando que más allá de esta resolución es necesario resolver la cuestión de fondo. Vamos a ver si lo podemos compartir a pantalla completa. Tiene 22 páginas este fallo. Nosotros hemos destacado apenas un párrafo. Frente al panorama expuesto, clara resulta la imperiosa necesidad de una ley nacional que disponga la renegociación de los contratos para créditos hipotecarios UBA a fin de brindar soluciones de fondo a todas las familias que han solicitado estos créditos. Vos te preguntarás, ¿hay leyes en el Congreso? ¿En algún momento se presentó un proyecto para renegociarlas a estas deudas? Sí, hay 2 proyectos. Están ahí en el Congreso, pero tienen que ser debatidos y tienen que ser aprobados y después promulgados para que se puedan implementar. Lo único que se ha hecho hasta el momento para ayudarles a solucionar el problema que tienen son 5 congelamientos desde el 2019 a esta parte. El último vence en julio, pero son todas soluciones temporarias que resuelven el problema, pero de una forma más bien paliativa. La jueza, que lo vamos a mencionar, la jueza civil Cecilia Landaburu, de la que hoy habla todo el país, lo que indica es que hace falta una solución de fondo a nivel nacional que le resuelva el problema a las 104.000 familias que están en esta situación. Porque esto es un solo caso, sí, reiteramos. Esto es un solo caso el que se ha impartido justicia teniendo en cuenta los antecedentes de esta causa. Solo este caso, ¿verdad? Es solo un caso, pero habla a las claras y por eso nosotros poníamos en el videograph que esperanza a los otros hipotecados, porque habla a las claras de la responsabilidad que tiene el Estado por sobreendeudarlos y es el propio Estado el que debe también brindar las soluciones. Gracias.